Se decía que el primer auto en Chile era eléctrico, pero nunca llegó a circular por alguna calle, terminando como chatarra. Sin embargo, hay dos versiones sobre ello que tan solo se separan por un mes de diferencia. La primera se sitúa en abril de 1902, relatando que el primer auto en circular por el país fue fabricado en Chile y hecho en la comuna de Graneros. La segunda nos sitúa en mayo del mismo año, en donde se dice que el auto fue traído desde Francia por Carlos Puelma Besa, un Darracq modelo C, y que en este viajó desde Santiago a Valparaíso junto a un acompañante, en un viaje que duró 10 horas. Al tiempo después, César Copetta, quien también abrió el primer taller mecánico en el país, importaría 2 autos franceses para la venta. Y al año siguiente, Besa y compañía importan 3 automóviles más de la misma marca, del primer bólido que importó Carlos Puelma Besa. Cabe destacar que los autos en esos años eran carísimos, debido a los impuestos arancelarios que existían en esos años hacia estos, que eran considerados carruajes, por lo que se entendían como un lujo, que tenía un 60% de impuestos sobre su valor al entrar al país. 2 años después, se correría en Chile la primera carrera de automóviles. Esta se llevó a cabo en el Club Hípico de Santiago, y tendría como ganador al ya mencionado César Copetta, coincidiendo por esos años con los primeros Grand Prix que se disputaban en Europa. Por esos años era común en la oligarquía chilena el traer sirvientes, cortinajes y mansiones enteras de Europa, principalmente Francia, y la idea del automovilismo no fue la excepción. Ya para 1910 habían 21 autos inscritos en la circunscripción municipal de Santiago, cuyo principal uso era deportivo o lúdico. Cabe destacar que los autos en esos años eran carísimos debido a los impuestos arancelarios. En 1913 se llegaron a importar 843 autos al país, viéndose truncado este negocio en expansión dentro del país por la Primera Guerra Mundial. Todas las marcas europeas dejaron de importar sus automóviles, algo que aprovechó Estados Unidos para expandir sus negocios, mientras que la demanda por automóviles se cuadriplicaba en todo el globo. Chile no fue la excepción, y para 1917 con la llegada de los autos norteamericanos, se importaron 3.927 autos con el precio más bajo del periodo entre 1908 y 1918. En este último año, un 76% de los autos que circulaban en el país era justamente de origen norteamericano. Solo recordar que en esos años, Ford ya se encontraba produciendo su modelo T, el cual debido a su modelo de fabricación, que traspasaría la industria automotriz, llegando incluso a influenciar la industria de la comida rápida. En serie permitía bajar los costes de producción y acercar el automóvil a la gente. Durante los siguientes años, en Chile se acentuaría la llamada cuestión social, que Alessandri abordó como presidente del país entre los años 1920 a 1925, dentro de su programa de carácter social, en donde fomentó la industria nacional y la protección de los trabajadores. La primera marca en ensamblar autos en el país fue Ford en 1925. Un par de años después llegó la crisis de 1929, por la cual se puso en marcha el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual influyó directamente en que nos transformáramos en un país ensamblador de automóviles, y en 1956 se autoriza el ensamble de automóviles en la región de Arica, lo cual no fue muy asertivo debido a que la mayoría de los compradores eran de Santiago o el sur del país. En ese entonces se exigía que al menos un 30% de los componentes del automóvil a ensamblar fuese hecho en el país. Aún así, para 1960 bajo un decreto que reglamentaba las importaciones, fabricaciones e integración de vehículos motorizados en el país, permitió que más marcas se interesasen en ensamblar autos en Chile. Para 1962 ya se fabricaban 30 modelos de autos distintos de más de 20 marcas diferentes, dentro de los cuales se podían encontrar autos como Mini Coopers, donde Chile fue el único país en que se hicieron con carrocería de fibra de vidrio, Citroën Yagán, auto diseñado y fabricado en Chile, Fiat 600, Peugeot 205 entre otros. Durante los años posteriores, llegaron marcas como Peugeot y Renault, y un conglomerado de marcas británicas, en donde se podía encontrar por ejemplo, el Jaguar.
El plano del deporte motor chileno por estos años cuenta también con un hito: se funda la FADECH, Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, en 1965. Siendo el primer campeón de una competencia bajo esta federación, el recordado volante nacional Raúl Papín Jara, en el antiguo Templo de la Velocidad chileno, el Circuito de los Dominicos, en donde se correrían también carreras clandestinas entre los jóvenes aficionados de esos años, debido a que era un circuito urbano, y sus calles eran desiertas. Durante los siguientes años se modificarían los reglamentos en la fabricación y ensambles de autos en el país, principalmente que los componentes del automóvil fueran en cierto porcentaje de fabricación nacional, partiendo de un 30% hasta un 70% en el periodo de Salvador Allende. En 1980 se emitía al aire el comercial Cómprate un auto Perico, una campaña del Banco de Santiago que promovía sus créditos automotrices. Sin embargo, unos años más tarde, empezarían los cierres de las ensambladoras de autos nacionales, debido a la crisis económica que golpearía a América Latina, sumando a esto los aranceles de importación, que haría que fuese más rentable el importar y vender autos que el fabricarlos y venderlos en suelo patrio. Con la apertura económica de los años 1990 en adelante y los tratados de libre comercio que se firmaron, darían el tiro de gracia a la industria ensambladora nacional de autos. Llegaron más marcas a competir en el suelo chileno, entregando precios más bajos y facilidades de pago, como lo fue la recordada marca Lada. Lada es una marca muy presente en el inconsciente de los chilenos, ya sea por haber sido el auspiciador principal del Colo-Colo campeón de la Copa Libertadores de 1991, también por haber sido un auto muy cotizado por taxistas o por haber sido el primer auto de muchas personas y familias. La marca desde su llegada al país apostó por su bajo precio, agregando también la característica de ser un buen auto, al menos en sus inicios, con un sistema de calefacción pensado para inviernos rusos con máximas bajo cero. La última planta que se cerró fue de General Motors en el 2008. Aunque aún se fabrican camiones en suelo chileno, aún así, de vez en cuando, incluso sin darnos cuenta, podemos ver algún auto hecho en Chile recorriendo las calles, posiblemente sin pena ni gloria, sintiéndose extranjero en su propio suelo dominado por asiáticos, americanos y europeos.